Denise Dresser, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, temas importantes, Denise, sobre este en particular, ¿qué dices? ¿Qué va de por medio? ¿Frente a qué estamos, Denise? Carmen, yo pertenezco al Frente y convoco a todos los radioescuchas a sumarse a él porque está en juego algo muy importante. El uso del espectro, el papel de los consumidores, el papel de la regulación, la independencia del Congreso vis-a-vis los poderes fácticos. Una lucha que parece no acabarse, Carmen. ¿Y por qué lo digo? Porque nos habían prometido que ahora sí la cosa iba en serio, que después de la reforma constitucional en telecomunicaciones se abriría una nueva realidad en la cual el gobierno recuperaría el espectro para el bien público, que contendría la voracidad de los monopolios, que promovería la competencia, que acabaría favoreciendo a los consumidores de Internet y otros servicios. Y resulta ser que no es así. La legislación secundaria tiene sesgos, tiene regalos, no es equilibrada, tiene dedicatoria y privilegios especiales. Después de 100 días o más en los cuales esta iniciativa de legislación secundaria se discutió a puerta cerrada, hubo toda una serie de filtraciones y ahora vemos lo que está sobre la mesa, lo que quieren que nosotros degustemos como consumidores y que está muy lejos de satisfacer el apetito nacional por una legislación moderna, competitiva, que proteja nuestros intereses. Porque ahí está una legislación secundaria que permite promover la publicidad personal como si fuera noticia y termina beneficiando a Televisa. Una legislación secundaria que invade las funciones regulatorias del nuevo IFETEL y termina por beneficiar a Televisa. Al restar, al minar, al cambiar todo aquello que fue el espíritu fundacional de la reforma constitucional aprobada en el contexto del Pacto por México. Y ahora vemos pues que la mesa sí está servida, pero solo para Televisa y sus amigos en el gobierno, para las televisoras y aquellos que comparten sus intereses. Después de 100 días o más en los que los coordinadores parlamentarios guardaron silencio, cerraron los ojos, trataron de ocultar lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Y ahora vemos un texto en el cual hay controles y propuestas de censura al Internet que son violatorias de los derechos humanos, como ya lo señaló Perla Gómez al frente de la Comisión de Derechos Humanos del DF. Incluye cosas como que no puedan declarar la preponderancia o cuestionar la propiedad cruzada o impulsar el apagón analógico, para que al final del día, Carmen, no haya mayor competencia o pluralidad o penetración en todos los servicios de comunicaciones, para que una empresa Televisa pueda seguir frenando, controlando, obstaculizando el avance en un sector que debería ser nuestro, pero la legislación secundaria propuesta define como suyo otra vez. Y como tú lo has documentado a lo largo de estas semanas, ahí está la animadversión, la crítica, que es común entre especialistas en materia de competencia y telecomunicaciones. Y esto es una iniciativa inaceptable, y de ahí la constitución del Frente por la Comunicación Democrática, en contra de una iniciativa que sacrifica el interés público, que protege nuevamente a la empresa, que brinca por encima de ese interés público, que nos enfrenta, como advierte Moni de Swan, el expresidente de la COFETEL, con un pasado que regresa, ese pasado definido por el de la concesión política a costa del consumidor. Y lo más preocupante, Carmen, es que vivamos de nuevo el episodio de la ley Televisa en el 2006, en el cual los legisladores simplemente se convirtieron en cómplices de una legislación excluyente, desequilibrada, contraria al interés público, que busquen no cambiarle ni una sola coma a la iniciativa, que actúen supuestamente como representantes de la población cuando supeditan sus intereses a los de un solo concesionario, y argumentarán en estos días que la propuesta es un avance, pero solo lo es, Carmen, para
los intereses de la televisión. No es un avance para fomentar la competencia real, la desconcentración indispensable, la regulación necesaria. Representa un avance para los que quieren reguladores light, una modernización simulada, y no constituye un avance para los ciudadanos que buscan democratizar el poder de la televisión, desconcentrarlo, modernizarlo para aspirar a las mejores prácticas internacionales antes de volver a sucumbir otra vez a las peores inercias nacionales. Entonces estamos haciendo un llamado para que haya apoyo público a la crítica al frente que se está formando, a que se sumen a la cadena humana que va a rodear a Televisa el 26 de abril, y que entiendan que está en juego algo muy importante. Los consumidores se benefician con la competencia que genera beneficios para muchos y no solo ganancias para pocos. Nuestros radioescuchas se benefician con la pluralidad que debería estar representada en la iniciativa, pero que no está ahí. Los consumidores se benefician cuando tienen, cuando la libertad de expresión es respetada y no censurada, como intenta hacerlo esta iniciativa, sobre todo en el ámbito del Internet. Entonces, ojalá esto sea un catalizador para que millones de mexicanos aprendan a pelear por sus derechos en un tema tan importante, Carmen. Pues Denise Dresser, así están las cosas. Sergio Aguayo, ¿cuál es tu análisis del tema? Carmen, bien, me sumo por supuesto al llamado que hace Denise Dresser. Yo también participo en ese frente, porque considero que es indispensable que defendamos los logros que aparentemente habíamos logrado, pero haciendo un lado ese llamado y centrándome en el aspecto más amplio, me parece que vale la pena ubicar en dónde se va a tomar la decisión y cómo y por qué es altamente posible que el PRI y el Verde y sus aliados logren la aprobación de esas leyes, por más injustas que nos parezcan a muchos. Hace unos 2-3 días el senador Javier Corral hizo un comentario inquietante, porque comentó que era muy posible que el PRI lograra convencer a 4 senadores de la oposición para que se dieran y le dieran su voto al PRI para que aprobaran estas reformas. En este sentido, vale la pena regresarnos un poco a las elecciones del 2012, cuando una serie de hechos inesperados llevaron a que el PRI no tuviera la mayoría en el Senado que iba a obtener. Es decir, de no haber sido por un error en la alianza con el Partido Verde Ecologista, que los llevó a perder millones de votos, de no haber sido por el Movimiento 132, las proyecciones de votos que tenían en el Senado les daba una cómoda superioridad de 68 votos para el PRI, el Verde y Nueva Alianza, por 60 del PAN, PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Pues bien, por esos accidentes, el PRI, el Verde y Nueva Alianza quedaron en minoría, y porque tienen 62 votos por 66 del PAN, el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano. Esta inferioridad numérica del Partido Revolucionario Institucional explica algunas de las concesiones que tuvo que hacer el PRI en los primeros meses del periodo actual, del periodo de 6 años, es decir, entre septiembre y diciembre del 2012. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional y Enrique Peña Nieto tuvieron que ceder en la aceptación de que el Comisionado Nacional de Seguridad y el Secretario de Gobernación fuera ratificado el primero y rindiera cuentas el segundo ante el Senado.
Lo que Javier Corral nos dice es que esa alianza entre el PAN y el PRD, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, se está resquebrajando y que el PRI basta con que obtenga un solo voto de estos partidos ahora opositores y que se ausenten, que no vayan otros 3 senadores para que el PRI pueda aprobar esas leyes por 63 votos. Lo que Corral dice es una llamada de atención sobre un hecho. El PRI sí puede ganar porque el PAN está dividido, porque muy posiblemente el Partido del Trabajo esté dispuesto a llegar a una negociación con el PRI a cambio de obtener esos votos que le darán el registro, le permitirá mantener el registro en el 2015. En otras palabras, la batalla en este momento dentro de una guerra de largo plazo, que es en el cual coincido con Denise, es una batalla permanente para lograr tener esas reformas que buscamos desde hace tantas décadas. La batalla en estos momentos es hacer sentir al Senado de la República, a los senadores de oposición, que su traición al compromiso que han adquirido, por los motivos que sean, es un hecho gravísimo que tendrá que ser registrado por la sociedad. Por supuesto, Corral también dice que ya están listos los 44 senadores dispuestos a llevar a la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad, tal y como lo hicieron con la ley Televisa en el 2006. Pero vamos, no son tiempos fáciles, porque desafortunadamente en estos momentos en el Senado la alianza de las oposiciones PAN, PRD, PT, Movimiento Ciudadano está resquebrajándose por los intereses de algunos senadores o de algunas fracciones. Esa es tal vez la parte que debería también preocuparnos, porque posiblemente el PRI sí logre que se apruebe esa ley, lo que pues nos llevaría al incierto camino de la acción de constitucionalidad. Pues ahí está un asunto de primera importancia. Lorenzo Meyer, ¿cuál es tu análisis del tema esta mañana? Bueno, no voy a abordar lo que ya dijeron Denise y Sergio, voy a irme por otros caminos. En primer lugar, que si se quiere que tenga efecto esta alianza y haya una movilización en contra de las leyes secundarias tal y como las piensa aprobar el PRI, entonces hay que explicarlas. Yo no estoy seguro que un mexicano normal, común y corriente de a pie entienda bien qué es lo que se está discutiendo. Hay una discusión de élite, incluyendo desde luego los que se oponen, incluyendo una persona que está tan comprometida con esto y lo ha estudiado tan a fondo como Javier Corral. Creo que hay que bajar de esa estratosfera al suelo y decirle así, de manera llana y plena, al mexicano ciudadano que tiene que estar trabajando todos los días y que no tiene tiempo de estar leyendo que es más, ni siquiera lee los periódicos, sino que se entera de esto justamente por la televisión y precisamente por Televisa. Entonces hay que encontrar alguna manera de que sienta como suyo el agravio y no como algo que está ahí discutiéndose entre un grupo de gentes raras que siempre se están peleando. Porque de lo contrario no va a funcionar lo que sí debería de funcionar, que es una movilización social. Segundo punto, hace una semana, poquito más de una semana, un colega nuestro en el Reforma, René Delgado, hizo una afirmación que me parece contundente e importante. De todas las reformas de Peña Nieto no hay más que una sola reforma real, que es la de los energéticos. Las eso otras también, no. Pero no va a ser. Si pasa con lo del PRI, tal y como pasan las reformas, las leyes secundarias,
no va a cambiar. No va a estar a la altura de la reforma constitucional que se aprobó. Ni va a cambiar gran cosa. La realidad va a seguir siendo la misma. Un dominio de Televisa y quizá hasta las cosas empeoren. Porque si en efecto Gobernación tiene la posibilidad, el derecho, la capacidad de vigilar contenidos, que es, a mí en lo personal, ese es el tema que más me preocupa, que Gobernación tenga, pero esta vez sí, por ley, la capacidad de vigilar los contenidos, de decir, esto es contra el interés nacional, esto pone en peligro la seguridad nacional, esto deja de publicarse o de pasarse al aire. Bueno, entonces habremos dado un gran paso, pero hacia atrás. Entonces, insisto en lo de René, lo que le importa al grupo en el poder, al grupo de Peña Nieto y a quienes le apoyan, es modificar de tajo el marco que regula la explotación del petróleo, porque ahí hay muchos miles de millones de dólares en juego. Y lo otro, el tercer punto que quiero entrar, es este juego de Televisa y Peña Nieto. Durante un tiempo, y lo vimos porque eso es evidente, la candidatura de Peña Nieto se hace vía la televisión. Luego vienen las reformas y uno dice, ay caramba, qué cosa más extraordinaria. En esta alianza PRI, Peña Nieto, Televisa, cuando se llega a Los Pinos dice, no señores, a Televisa y a esos actores tan poderosos, esos poderes fácticos, la presidencia tiene que dominarlos otra vez, que sean soldados del presidente y no el presidente soldados de Televisa. Esto va a cambiar. Y parecía que se podía, no por ninguna razón moral ni nada, sino porque la nueva presidencia necesita volver a recuperar poder perdido. Y una manera de recuperarlo es darle un zape a los poderes fácticos, entre otros a estos de la televisión, ponerlos en su lugar y que no lo estén retando. Pero en esas leyes secundarias, y yo no soy experto, pero sí le creo a Corral, porque Corral ha mostrado, tiene una biografía, el senador Corral, que nos dice cómo se enfrentó a la primera ley Televisa. Y él nos está diciendo, independientemente de que entiendan o no entiendan las peculiaridades y los tecnicismos, que es donde es el mar de tecnicismos donde uno se pierde, aquí hay una intención de aparentar una reforma y castrarla en las leyes secundarias, y entonces dar la impresión de que cambió, pero cambió muy poco o no cambió nada, y en algunos casos se retrocede. Por eso vuelvo a la idea de que les interesa realmente modificar la educación. La reforma educativa es para modificar el contenido y la naturaleza de la educación que reciben los jóvenes mexicanos, o les interesaba poner en su lugar al sindicato y el control de y listo. Entonces lo de la reforma en telecomunicaciones, interesa realmente dar este paso, que es fantástico, porque desde que la televisión surgió con Miguel Alemán ha habido una relación perversa entre gobierno y televisión para hacer que influya de una manera impresionante en la cultura y la actitud de los mexicanos. Televisa es una Secretaría de Cultura Popular y muy efectiva. Entonces es posible pensar que vaya a haber un vuelco. Javier Corral nos dice, fíjense que no, creo que si esto se lleva a cabo, el vuelco es aparente, pero no es real. Y concluyo señalando que este grupo de personas que ahora se constituyeron en el núcleo de una movilización, sería muy bueno que nos lo explicaran de una manera clara, para que motiven a un ciudadano común y corriente a hacer suya la posición que
es importantísima, pero perdida en la estratosfera de los tecnicismos y del el intercambio de opiniones entre expertos, nos deja al resto de los ciudadanos un poco afuera y tenemos que creerle a alguien. Entonces yo le creo a Javier Corral por, insisto, su biografía, porque ha demostrado en los hechos cómo se ha enfrentado a Televisa y él nos está advirtiendo, esto es peligrosísimo, pero en realidad no le entiendo bien, porque no se me ha explicado bien, no tengo la obligación de ser técnico en telecomunicaciones. Como ciudadano necesito que se me permita entender el meollo del problema. Me lo imagino, lo intuyo, he leído algo, porque es mi obligación, pero ¿y todos los demás que en su vida cotidiana van a ser víctimas, son objeto del uso de la propaganda esta insidiosa por la vía de la televisión, pero no están en la capacidad de darse cuenta cómo están siendo usados, manipulados y cómo se está desvirtuando su derecho a una información veraz, objetiva, oportuna para poder tomar sus decisiones políticas? Déjenme, Lorenzo, Sergio, Denise, regresar después de la pausa. Hay varias cosas sobre el tema también que se van sumando, desde una manifestación de personas que están muy preocupadas por el tema del Internet. Es uno de los ángulos, es una reforma compleja, con una carga técnica indudable. Hay elementos específicos que tienen que ver con derechos fundamentales. Hay un foco de atención, sobre todo entre los muy jóvenes, que tiene que ver con el Internet, por ejemplo. Si vemos la crónica que se publicó ayer por Arturo Sánchez Jiménez en La Jornada, vemos cómo las personas, muchos jóvenes, cantaban aquello de: me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gusta tener Internet, me gusta Twitter, me gusta YouTube, pero no me gusta su pinche actitud. Cantaban los que estaban ahí precisamente la tarde del jueves afuera del Senado, donde internautas y ciudadanos defendieron Internet y la libertad que ahí encuentran. De acuerdo con los activistas entrevistados, la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión presentada por el presidente Enrique Peña Nieto al Senado es el riesgo más importante que ha enfrentado Internet en México. Desde que comenzó a utilizarse a finales de los años 80, pues en ella se les impondrían límites e incluso se criminalizaría su uso. Ahora principalmente los jóvenes defienden el espacio digital, lo mismo en las calles que con campañas en redes sociales, escribiendo en blogs o con videos y tweets. Parece que la brecha más que digital es generacional. Y bueno, opiniones como las de Carlos Brito, que es uno de los organizadores de aquella marcha, dicen: Internet es muy importante para México porque es uno de los pocos resquicios que hay para ejercer la libertad de expresión de manera plena. Ha fomentado una cultura de creatividad, colaboración y de empresas basadas en las personas. Las ideas nuevas las paga muy bien Internet porque es absolutamente democrático. Es único entre todas las herramientas que hay en el mundo, pues incrementa nuestra posibilidad de ejercer derechos. Así que bueno, pues convocaron a esta manifestación, convocaron a sumarse a esto que llamaron hashtag no más poder al poder, hashtag Internet Libre MX, hashtag Internet sin censura. Y bueno, es uno de los ángulos que desde luego se tiene que considerar muy seriamente sobre lo que se están viendo como riesgos. Lo que la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, ya como institución, emitió hace algunos días también como sus preocupaciones, porque habla de que la iniciativa regula el derecho a la libertad de expresión en distintas modalidades, contraviene la Constitución y los tratados internacionales, es omisa en algunos ángulos como los relativos a la discapacidad y al tema de género, y que el proceso de aprobación de la legislación secundaria debe contar con una participación más amplia, plural y representativa, dice la Comisión de Derechos Humanos del DF, poniendo énfasis en los riesgos que ve precisamente sobre los derechos humanos y los derechos fundamentales de comunicación y de expresión. Así que dentro de las muchas cosas que tiene esta ley, están estos ángulos muy importantes. Ya ni se diga, y con esto nos vamos a la pausa, lo que dijo la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que a petición precisamente de Javier Corral, pues emitió un documento con algunas especificaciones y críticas técnicas, como dice Genaro Villamil en proceso en el número que está circulando,
Tan ríspidas están las cosas en el Senado que los legisladores se sacudieron cuando la OCDE les envió un breve documento con sus recomendaciones sobre la ley de telecomunicaciones. Agudo, certero, el texto de 5 páginas centra sus críticas en el artículo 131, que alude a la tarifa cero en materia de interconexión, incluso pide suprimirlo. En ello coinciden el especialista Jorge Fernando Negrete y la excomisionada de COFETEL, Clara Luz Álvarez, quien asegura que la parte más incómoda del escrito de la OCDE fue su recomendación de incrementar de 10 a 15% las multas, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Después hubo un segundo comunicado de la OCDE hablando de las virtudes de la reforma de telecomunicaciones, y bueno, eso ya fue en otro momento y con otros ángulos de énfasis en su análisis de la iniciativa de leyes secundarias. Déjenme hacer una pausa y regresamos pues con estos temas y con lo que desde luego merece nuestra atención, porque está otro asunto, Denise, Sergio, Lorenzo. ¿Cuántos días, cuánto tiempo sensatamente tendría que tener el Congreso para analizar, discutir y aprobar de manera razonablemente apropiada marcos legales que van a dar curso a la historia de México en los próximos años? ¿De aquí al 30? ¿De aquí a que se acabe el periodo ordinario de sesiones? ¿Es obligatorio o no en este contexto que haya un periodo extraordinario para analizar esto, más las demás reformas que están también en la mesa del Congreso? Volvemos con ello.